función lineal. Una función lineal, ¿sí?, es una función que tiene la forma y es igual a mx más b. En algunos libros figura como a por x más b. Es lo mismo. Donde la x es considerada la variable independiente y la y es considerada la variable dependiente. Porque en una función lineal donde m y b toman valores, por ejemplo, 3x más 2, esto es una función lineal donde si uno, hipotéticamente, tomando valores de x, cualesquiera, x, uno le puede asignar cualquier valor. Es a lo que se le llama el dominio de la función lineal. Y si le asignamos 1, al reemplazar ese 1, nos va a quedar que y vale 3 por 1 más 2. O sea que y vale 5. Pero si x valiese 2, al reemplazar nos va a quedar que la y vale 3 por 2 más 2. Que 3 por 2 es 6, más 2 es 8. Por eso es que la y se le llama variable dependiente, porque depende del valor que uno le asigne a la x. Por esa razón, ¿sí?, si uno puede establecer varios valores, por ejemplo, probemos el 0, ¿sí?, 3 por 0 más 2 es 2, uno puede establecer un patrón. Y ese patrón lo podemos pasar a los ejes cartesianos, en lo que llamamos gráfica a partir de una tabla de valores. O sea que uno puede graficar una función lineal por medio de una tabla de valores de este estilo, donde uno le asigna valores a la x y obtiene valores de y. Entonces, acá al costadito, sí, vamos a tratar de hacer la gráfica donde tenemos los ejes cartesianos x e y. Y la intersección es los ceros para los dos. Bueno, a grandes rasgos, en este gráfico que nosotros tenemos acá, para 0 obtuvimos que vale 2 en y. Para 0 de x vale 2 de y. Para 1 de x obtuvimos que vale 5 de y. Y para 2 de x que vale 8 de y. ¿Sí? Y ahí, si unimos los puntos de este patrón, vamos a obtener la gráfica, ¿sí?, de esta función lineal. ¿Sí? Lo cual sería una recta. De esta forma se obtiene una gráfica usando una tabla de valores. Pero nosotros en análisis matemático lo que buscamos es poder analizar la función y poder llegar a gráficas desde puntos de vista mucho más rápidos y poder generar una gráfica aproximada con pocos datos. Por eso, uno lo que trata de hacer es aprender a graficar aproximadamente, ¿sí?, sin tabla de valores. Para eso tenemos que entender dos elementos importantes. El elemento m, que se le llama pendiente, el cual nos da la inclinación que va a tener la recta. Y el b, que llamamos ordenada al origen. ¿Sí? Entonces uno lo que va a tener es, por ejemplo, (2x más 1). Entonces yo le digo, bueno, grafiquen aproximadamente esta función. Lo primero que ustedes tienen que tratar de hacer es percibir que el número que multiplica la x
es la pendiente, es esta m que vemos ahí, y que este 1 que está acá vendría a ser las veces de esa b que está ahí, que es la ordenada al origen. Por esa razón, uno puede aprender a graficar aproximadamente sin hacer la tabla de valores de la siguiente manera. Siempre indicar los ejes y marcar una escala coherente. La ordenada al origen indica dónde la función va a atravesar al eje Y. Por lo tanto, si acá dice más 1, marcamos en el eje Y el más 1. Si dijera más 5, marcamos el más 5. Y si dijera menos 1, un número negativo, lo marcamos también sobre el eje Y, pero en la parte negativa. Desde ese valor, uno tiene que pensar a esta pendiente, ¿sí? En realidad lo tiene que pensar como si fuese una fracción. Si es una fracción, joya, pero si no es una fracción, siempre debajo hay un número 1. Entonces, esta pendiente siempre nos va a indicar el denominador, el número de abajo, cuántos casilleros me voy a mover hacia la derecha desde la ordenada al origen que marqué. En este caso, un solo casillero. Y el numerador me va a indicar cuántos casilleros voy a hacer hacia arriba. Si fuese negativa esta fracción, me va a indicar cuántos casilleros debo hacer hacia abajo. Así que en este caso, 2 casilleros hacia arriba. Y luego lo único que tengo que hacer es con la regla unir esos 2 puntos. ¿Sí? Vamos a hacer, por ejemplo, y es igual a 3 medios negativo de x menos 1. En este caso, otra vez tengo que pensar en los ejes cartesianos, ¿sí? Y marcamos la ordenada al origen en el eje Y. Y desde ahí hago 2 hacia la derecha y hago 3 hacia abajo. ¿Por qué? Porque está negativo. No voy hasta el menos 3. Voy 3 casilleros hacia abajo. ¿Sí? Así que hay que tener cuidado con eso, porque a veces da confusión. Y ahí uno de los puntos. Cuando la pendiente es positiva, la función crece, va hacia arriba, y cuando la pendiente es negativa, ven, la función cae. Bueno, dentro de todo lo que es el análisis matemático, justamente el objetivo es analizar una función, analizar qué nos dice las gráficas, si crece, si decrece. Eso es lo importante. Cuando uno tiene una gráfica de los ingresos de una empresa, es analizar qué significa la gráfica, no solo lo matemático en sí. Entonces, para hacer eso tenemos que entender varios conjuntos específicos de la matemática, que son la positividad, la negatividad, el crecimiento y el decrecimiento. Y para eso, ¿sí?, uno necesita el análisis matemático. Ahora estamos viendo las funciones, pero cuando vayan avanzando, ¿sí?, van a encontrar que todo lo que tiene que ver el análisis matemático es para poder hacer un buen análisis de una función. Por ahora lo que se hace es un análisis
estimativo o análisis de grafo. Lo primero que uno tiene que analizar en una función sí tiene que ver con el dominio de la función y con la imagen de la función. El dominio, ¿sí?, está dado por los valores que puede tomar la x. En este caso, puede tomar cualquier valor, porque si yo pongo un 2 ahí, hago la multiplicación y me va a dar el resultado. Pongo un 1.000.000 ahí y me va a dar un resultado. Pongo un 7 millones y me va a dar un resultado. Pero hay funciones donde hay cosas que van a dar acotados. Si avanzan en los videos y van a ver otros tipos de funciones, como la función racional, van a encontrar ahí que el dominio cambia. En el caso de las funciones de tipo polinómicas, como la lineal, la cuadrática o la polinómica propiamente dicho, siempre el dominio son todos los números reales. Y la imagen es al revés, son los valores que termina tomando el eje Y. Por lo tanto, ahí nosotros ya también tenemos que toma todos los valores, por eso toma todos los reales. En otras funciones uno va a ver que la gráfica de la función o las imágenes de las funciones son solamente en un lugar de la gráfica. De ahí podemos intervenir en las raíces. ¿Qué son las raíces? Son los ceros de una función, son los valores que hacen que, si yo pongo acá un número, haga que la función me dé 0. ¿Qué valor es ese? Las raíces, además de tener esa función, cuando yo las averiguo, me dicen los valores donde la función corta al eje X. Y eso es lo importante porque nos va a ayudar a determinar otras cosas más. Las raíces. ¿Cómo se calculan las raíces en esta función y en todas? Haciendo que la y valga 0. Entonces, como un cálculo auxiliar, ¿sí?, en este caso, ¿sí?, a veces se pide que se vea el cálculo. Como un cálculo auxiliar, yo acá para este análisis voy a igualar, en vez de poner y, voy a poner 0 y voy a despejar la x. Este más 2 va a pasar restando. Esto me va a dar menos 2. Y este 2x que está acá multiplicando va a pasar dividiendo. Lo que me va a quedar que 1 es igual a menos 1. ¿Dónde corta la función al eje x? En menos 1. Por lo tanto, la raíz sí es menos 1, o se puede poner como un punto. Menos 1 de x, 0 de y. De cualquier manera se interpreta que esas son las raíces. Y al obtener las raíces, ¿sí?, lo que uno obtiene es poder diferenciar el conjunto de positividad del conjunto de negatividad. ¿A qué se le llama conjunto de positividad? Conjunto de positividad se le llama a todo lo que la función, toda la gráfica de la función que está del lado de las y positivas, ¿sí?, que está por encima del eje X. Toda esta rama que está acá arriba del eje X es positiva. ¿Cómo se indica en el conjunto? Se indica como un intervalo yendo de izquierda a derecha, ¿sí?, desde el menos infinito al más infinito, viendo, ¿sí?, que si yo vengo caminando, me imagino que vengo caminando por el eje X, yo vengo caminando y me fijo si la función está abajo o está arriba. Yo vengo caminando y a partir del menos 1 empieza la función a estar del lado de arriba. ¿Ven por qué es importante saber la raíz, no? Y antes del menos 1 está abajo. O sea que si yo vengo caminando, la función está abajo. Yo vengo desde el menos infinito hasta el menos 1. Sería un conjunto de negatividad, porque está toda esta rama debajo del eje X. Está del lado de los y'es negativos. Por eso es que se llama negatividad. Y toda esta rama está del lado de las y'es positivas. Yo vengo caminando, llego al menos 1, que es la raíz, y es donde cambia la positividad.
Y a partir de ahí tengo que si yo sigo caminando, toda la función está arriba. O sea que a partir del menos 1 al más infinito, la función es positiva. Y por último, lo único que también se analiza es el crecimiento y el decrecimiento. Esta función tiene la particularidad de o es siempre creciente o es siempre decreciente. Es lo que les dije antes. Cuando la pendiente es positiva, la función siempre es creciente. Cuando la pendiente es negativa, la función siempre es decreciente. Por lo tanto, esta es creciente desde el menos infinito al más infinito. O es creciente en todos los números reales. Y decreciente se le pone este símbolo. Vacío, no es decreciente en ningún lado. Esto es lo que tiene que ver con todo lo que es gráfica y análisis de una función lineal. En el siguiente video van a tener cómo hallar las ecuaciones.